Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles fueron las tres sentencias que vimos para explicar la doctrina de la Trinidad? Tres sentencias. Tres ideas que explican que Dios es trino. ¿No? ¿Sí? Bueno, sí, trino es que tres, pero dimos tres sentencias como para englobar toda esa definición. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es tres personas. Ajá. La siguiente. ¿Ninguno? Hay un solo Dios, los otros no son dioses, solo una persona es Dios, las otras no. Las tres son plenamente Dios. Y la última, ahí tenemos tres dioses. Como que nuestra mente dice, o sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. ¿Sí? ¿Sí es así? No, ¿verdad? Entonces, hay un solo Dios. Esas son las tres sentencias, hermanos, para definir la doctrina de la Trinidad. Memorícenla. Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es plenamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y hay un solo Dios. No son tres dioses, no son dos dioses, es un solo Dios. Como lo hemos dicho, hermanos, cuando ponemos estas tres sentencias juntas, como que no nos parece muy lógico, como que decimos, toca sacar una para que podamos volver lógica la doctrina de la Trinidad, porque si con la primera y la segunda, Dios es tres personas, ok, cada persona es plenamente Dios, ok, entonces son tres dioses, pero cuando decimos, no, es que hay un solo Dios, como que decimos, no encaja. Si dejamos solo, hay un solo Dios, y Dios es tres personas, entonces pudiéramos decir, ok, solamente el Padre es Dios, y el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios, son menos Dios, pero no, la Biblia dice que los tres son plenamente Dios. O si sacáramos que son tres personas, entonces quitamos las distinciones. Pudiéramos decir, ok, si hay un solo Dios, cada persona es plenamente Dios, pero entonces es Dios que se transforma, cambia de modo. A veces se presenta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. No. Cuando tratamos de volver lógico, seguramente caemos en una herejía. Entonces, ¿por qué si de pronto nuestra mente no logra conciliar tan fácilmente esas tres, nosotros de todas formas las profesamos? Hermanos, por lo que dijimos, nuestras presuposiciones. Tenemos dos grandes presuposiciones al momento de estudiar la doctrina de la Trinidad. La primera es que la Biblia es nuestra autoridad, no es nuestra lógica, no es lo que a nosotros nos parece, sino que la Biblia es la palabra de Dios y ella dice que Dios es trino. O sea, hermanos, como se los decía, eso nos evita discusiones. Uno afirma eso y entonces le demandan más explicación y uno quiere buscarle y encajarlo y tal vez termina uno negando la palabra de Dios. No, es como Dios enseña en su palabra que Él es. Como la Biblia dice eso, ¿yo qué tengo que hacer? Creerlo. Yo no puedo quitar un versículo de la Biblia porque me parece que no es lógico. No, Dios dice que Él es tres, confieso que son tres. Y la otra gran presuposición es que Dios es incomparable. Él no es como nosotros. Dice Isaías 46:5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A quién? Dios no se puede comparar con nadie. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y esa mención del Santo no está tanto por la pureza de Dios, sino por la diferencia de Dios. Santo como apartado. Yo soy diferente. ¿Por qué me vas a comparar? ¿Por qué vas a explicar que yo soy trino con cosas que no se pueden representar si yo soy el incomparable Dios? Entonces, mis hermanos, esas son nuestras presuposiciones. La Biblia es nuestra autoridad. Como ella enseña que Dios es trino, lo profesamos. Dios es incomparable. Si no es como nosotros, Él es Dios. Vamos a 1000 por hora, solo repasar los enunciados cada uno que nos definen la Trinidad. Dios es tres personas, eso lo vimos. Entonces, en Él hay pluralidad. Las simples primeras páginas de la Biblia. Uno abre la Biblia y ya uno encuentra Elohim creó,
o ya uno encuentra hagamos al hombre. Ya uno ahí encuentra pluralidad. O sea, uno no sabe quién es Dios, uno no lo conoce, pero uno dice, aquí hay pluralidad en Dios, en las puras primeras páginas de la Biblia. Sin embargo, veíamos también que aunque haya una pluralidad, esas personas son distintas. Juan 1:1 es un texto clave. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea que el verbo es diferente a Dios, porque dice el verbo estaba con Dios, como mirándose cara a cara, con Dios. Pero luego nos dice el verbo era Dios. Entonces ahí tenemos, bueno, pero si el verbo estaba con Dios, ¿cómo así que el verbo también es Dios? La Biblia lo enseña. Son diferentes. Y esa pluralidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo vamos a sustentar porque ya lo vimos en detalle hace 8 días. La siguiente sentencia es que esos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno es plenamente Dios, verdaderamente Dios, hermanos. No hay uno que es más Dios que el otro. Los tres son tan Dios como lo es los otros dos. Cada uno es tan Dios como lo es los otros dos. El Padre es Dios, eso no se discute mucho. Realmente que el Padre sea Dios, los testigos de Jehová van a decir amén, sí, el Padre es Jehová, no hay problema. Eso no lo niegan mucho. El Hijo sí se niega, pero ojo, no se niega la personalidad. ¿Qué se niega del Hijo? La deidad. Porque negar que era una persona, bueno, eso es obvio que es una persona. La discusión es, ¿esa persona es Dios? Entonces ahí donde los testigos de Jehová, en el mejor de los casos, dicen es un Dios, pero no es Dios, Jehová, el Señor. No, es un Dios, es menos Dios. No. Él es Dios. Y el Espíritu Santo se niega la personalidad y la deidad. O sea que el ataque del Espíritu Santo es doble. A Cristo solo la deidad, pero al Espíritu Santo se le niega la personalidad y la deidad. Por eso son más los versículos. Entonces ahí tenemos 3 personas, cada una plenamente Dios. Sin embargo, hay un solo Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios. La esencia, una sola esencia, 3 sustancias. Y solo por mencionarlas rápidamente, dijimos, hermanos, precisamente porque Dios es incomparable, que hay unas ilustraciones que son peligrosas, yo les decía. No es propiamente una herejía, pero mejor no hacerlo. Dios es como el agua. El agua a veces es sólida, a veces es líquida y a veces es gaseosa. Pero eso no puede representar a Dios porque el hielo es frío y el gas es caliente. Entonces el hielo no tiene todo lo que tiene el gas. Pero cuando nosotros pensamos en las 3 personas de la Trinidad, los 3 son plenamente Dios. Todo lo que Dios es, yo tomo al Hijo y todo lo que Dios es lo tengo en el Hijo. No tengo una parte, ese es el error también del trébol y del huevo. Como partes que componen a Dios. Como que se dividen, ya no es Dios, pero se unen, ahora es Dios. No, eso no. Bien, hermanitos, esto es solamente un repaso de nuestras 3 sentencias. Dios es 3 personas, hay un solo Dios, cada persona es plenamente Dios. Ahora, lo que me interesa hoy es que podamos, digamos, desmenuzar un poco más la Trinidad, hermanos. Digamos que hace 8 días es como si hubiésemos visto, pues entre comillas, básico, o sea, un básico de la Trinidad. Hoy quisiera que viéramos algo un poquito más avanzado, pero no es porque va a ser más incomprensible, no, sino que espero que viendo algo un poquito más profundo podamos entender más la Trinidad de nuestro Dios. Empecemos por preguntarnos, pregúntense ustedes mismos, ¿qué queremos decir por persona? Uno dice, un Dios, 3 personas. Cuando ustedes dicen eso, ¿qué quieren decir por persona? Les planteo la siguiente pregunta. ¿Será correcto decir que Dios es una persona? Yo veo por ahí bueno, algunos dijeron que sí, veo caritas que están dudosos. ¿Será correcto decir que Dios es una persona? Están como divididos. Hermanos, debemos hacer diferencia entre ser y persona cuando hablamos de la Trinidad.
Tenemos que hacer diferencia entre ser y persona. Usted me va a decir, hermano Jeffrey, pero bueno, pregúntese, ¿cuál es la diferencia entre ser y persona? Está difícil. Estas son de las cosas que ustedes saben, pero no saben que saben. Les pongo un ejemplo, una ilustración. Ustedes imagínense un niño jugando con un gato. Les pregunto, ¿cuántos seres hay? Un niño jugando con un gato. 2. El niño es un ser, el gato es un ser. ¿Cuántas personas hay? ¿Sí ven que saben la diferencia entre ser y persona? No lo entendemos completamente, pero sabemos que una cosa es ser y otra cosa es persona. Hermanos, cuando decimos que cuando hablamos de la Trinidad, debemos decir que Dios es un solo ser, pero que es 3 personas. Un solo ser, 3 personas, que sería lo mismo que decir que Dios es un ser tripersonal. Ahí lo que estoy diciendo, hermanos, es que decir que Dios es una persona, bueno, si queremos decir que Él no es 3 dioses, tal vez sirve, sí. Pero para ser más precisos en cuanto a la Trinidad, hermanos, aquí en la Trinidad no vayan a sus profesores de filosofía en el colegio o biología, yo qué sé, no, hablando de la Trinidad. En la Trinidad decimos que Dios es un solo ser, pero que en ese solo ser subsisten 3 personas. Es difícil porque para nosotros una persona es un ser, ¿cierto? Para nosotros una persona es un ser. Aquí ninguno es persona sin ser ser. Pensamos en persona, pensamos inmediatamente en ser. Entonces al decir, el Hijo es una persona, entonces es un ser. ¿Habría 3 seres en Dios? No. Dios es un solo ser, Él es 3 personas, un ser tripersonal. Miremoslo así, o entendámoslo así. En cuanto a Dios, el ser sería la única esencia de Dios. Eso sería el ser de Dios. Lo que Dios es, la esencia divina, la unicidad de Dios. O sea, Dios es uno, es un ser. Las personas, el término persona, haría referencia a las subsistencias de esa única persona. Las subsistencias de esa única persona. Entonces hay 3 personas en la única esencia de Dios. No son 3 seres, son 3 personas. Saben, hermanos, aún en la historia hubo dificultades con esto que acabamos de hacer. No recuerdo si eran los griegos o los latinos, pero digamos que los griegos trinitarios decían en Dios hay 3 hipóstasis. Y los latinos decían en Dios hay 3 personas. Entonces los griegos decían, no, personas, no utilicen esa palabra porque da la idea de que son 3 seres. Y los latinos decían, no utilicen la palabra hipóstasis porque da la idea de que son 3 seres. Y los unos miraban raro a los otros. Pero era que cada uno tenía un término significando básicamente lo mismo. Persona o hipóstasis para decir que hay un solo ser, pero que en ese 3 subsisten y ya predominó el término persona. ¿Sabes cómo nosotros lo entendemos? Cabe aclarar, hermanos, que cuando decimos persona, pues nosotros incluso nos pensamos la cabeza, las 2 manos, los 2 pies, ¿cierto? Pensamos persona inmediatamente en eso. Pues es un término que usamos, no es necesariamente eso. Es por decir, hay un solo ser, Dios es uno, pero es un ser tripersonal. 3 subsistencias en la única esencia de Dios. Bien, empecemos por entender eso, por hacer esa pequeña diferenciación. Ahora, veamos, hermanos, las relaciones trinitarias. O sea, cómo se relacionan entre sí Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se relacionan ellos entre sí? Aquí se hace una diferencia teológica. Esto es teología. Bueno, ya explico algo. Entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Ustedes están diciendo, uy, hermano, ahora nos resultaron que son 2 Trinidades, o sea que son 6 personas. No. Es la manera
de poder explicar o de entender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre los tres. Vamos a prestarle atención primero a lo que aquí llamamos Trinidad ontológica y después prestamos atención a la económica. Y sé que lo vamos a entender, no es tan difícil. Ustedes ven ese término y como que asustan un poquito, no es tan difícil. La Trinidad ontológica, hermanos, esa palabra onto, nos suena como odontólogo, ¿no? No es de odontólogo. La palabra ontológica se las doy, hermano, porque así está. Si ustedes se ponen a investigar más, seguro le va a aparecer el término porque ya está puesto y vale la pena guardarlo. Onto se refiere al ser, o sea, lo que Dios es, la esencia de Dios. Entonces, cuando se habla de la Trinidad ontológica, lo que interesa entender es cómo en el ser de Dios, por eso hice la aclaración de ahorita, no en las personas, sino en el ser de Dios, cómo esas tres personas se relacionan entre sí. En esa única esencia de Dios, cómo se relaciona. O sea, Dios es un ser tripersonal, sí. Por favor, explícame cómo se relacionan ellas entre sí. Hermanos, el punto es que Dios no es o sea, las tres personas no son clones de Dios, por decirlo así. Lo que nosotros tenemos que entender en la Trinidad es que el Padre por algo es Padre, el Hijo por algo es Hijo y el Espíritu Santo por algo es Espíritu Santo. Si tenemos esas diferencias trinitarias es porque en la Trinidad hay algo que a una persona la diferencia de las otras dos. Eso es la Trinidad ontológica, la esencia de Dios. ¿Cómo se diferencian ellos entre sí? Aquí es donde nosotros hablamos de los atributos personales de cada persona de la Trinidad. Vamos despacio. ¿Qué es lo que al Padre diferencia al Padre? A ver, yo les pregunto. Ustedes dicen, el Padre es la primera persona de la Trinidad, ¿correcto? ¿Podemos decir el Hijo es la primera persona de la Trinidad? Nunca hemos escuchado eso. Siempre escuchamos el Padre. Hermanos, eso no está puesto simplemente por decir, bueno, 1, 2 y 3. Y entonces alguno por decir, no, como los tres son iguales, entonces digamos que el Hijo es la primera, el Espíritu es la segunda y el Padre es la tercera, que eso no importa. Nos importa. Decimos 1, 2 y 3 porque profesamos esto que estoy diciéndoles aquí. O sea que ustedes saben, pero no saben que sabían. Saben de que la Trinidad ontológica, pero nunca le habían llamado Trinidad ontológica. Cuando ustedes dicen la primera, la segunda y la tercera persona de la Trinidad, están profesando esto. Están aceptando esto que yo les voy a enseñar. Lo que quisiera es que entendiéramos un poquitico más por qué lo decimos. Por si al caso, pequeño paréntesis, hermano, ahora solo lo voy a explicar, ahorita lo vamos a desmenuzar bíblicamente, ahora solamente doy las proposiciones. ¿Cuál es la característica particular, el atributo particular del Padre? El atributo particular del Padre es que Él engendra. El Hijo no engendra, el Espíritu Santo no engendra. Solamente el Padre engendra. Entonces, cuando tenemos a las tres personas de la Trinidad, vemos hacia el Padre y lo vemos engendrando, pero vemos al Hijo y al Espíritu Santo y no engendran. Solamente el Padre engendra. El atributo particular del Hijo es que Él es engendrado. ¿Engendrado de quién? Del Padre. El Padre no es engendrado por el Hijo, ni el Espíritu Santo es engendrado por el Hijo. Solamente el Hijo es engendrado, pero ojo, no por el Espíritu Santo, sino por el Padre. Y el atributo personal particular del Espíritu Santo es que Él procede. Cuando dice que el Padre envía al Espíritu y que el Hijo envía al Espíritu, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No así el Padre, no así el Hijo. El Espíritu Santo es el único que procede. Yo les digo, ahorita vamos a ver el sustento bíblico. Por ahora, solamente descifrándolo, definiéndolo. Entonces, hermanos, esos atributos personales son los que nos hacen a nosotros hablar de primera, segunda y tercera persona. ¿Por qué? Pues esto es lógico.
Miren que hemos hablado de que, bueno, no nos suena muy lógico, pero miren que sí es lógico. Si el Padre es el que engendra al Hijo, entonces el Hijo viene a ser, o bueno, el Padre viene a ser la primera persona. Él es el que engendra y Él es el que, del que procede el Espíritu Santo. Entonces Él es primero, porque Él ni es engendrado ni procede de nadie. Él es el primero. El Hijo solamente procede del Padre, no del Espíritu Santo. O sea que el Hijo es segundo. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por eso Él es tercero. O sea, hermano, que el Espíritu Santo como procede del Padre y del Hijo es menos. No. Esto nos habla, hermanos, del modo de subsistencia. Estamos hablando de la única esencia de Dios. Del Dios que es uno. No son tres dioses, no son dos esencias, es un solo ser. Y en esos tres seres, en la manera en la que se relacionan entre sí eternamente, el Padre engendró al Hijo eternamente, el Hijo es engendrado eternamente y el Espíritu Santo procede eternamente. Eso, hermanos, es lo que hace que cada persona de la Trinidad tiene algo en lo que se relaciona con los demás que lo diferencia. No lo hace ni menos Dios ni divide la esencia. Sigue siendo plenamente Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algo que no le haya explicado bien? Bueno, la Trinidad económica es más sencillo aún. Esto nos habla de la manifestación de Dios. Es decir, cómo Dios se revela. La esencia de Dios es como si cogiéramos la máquina del tiempo del pastor Sergio y nos fuéramos a la eternidad, antes de que todas las cosas empezaran, y solamente vemos a Dios. Ahí veríamos en la esencia de Dios ontológicamente, el Padre engendra, el Hijo es engendrado, el Espíritu procede. O sea, Él mismo en su ser. Pero cuando hablamos de económica, Trinidad económica, nos referimos a la manifestación de Dios. Es decir, cómo las tres personas se relacionan en ese conocimiento que dan a la humanidad. Económica no quiere decir nada de plata. La palabra económica son como las normas de casa, la administración de casa. Es decir, cómo las tres personas funcionan entre sí, cómo ellos tres trabajan y lo que nosotros percibimos. Pudiéramos decir de cierta forma entonces que la Trinidad ontológica es lo que Dios es, el ser. La Trinidad económica es lo que Dios hace y nosotros percibimos. O sea, cómo vemos a Dios nosotros, cómo se relaciona con nosotros, ahí es donde nosotros hablamos de la Trinidad económica. Ahorita vamos a ver un par de versículos que nos van a ayudar a ver más claramente esto. Esto, hermanos, también hace que así como ahorita decíamos que cada uno tiene un distintivo, asimismo también cada uno tiene una obra particular. Por ejemplo, el Padre. Cuando ustedes piensan en creación, en la creación uno piensa el Padre. Se le atribuye particularmente al Padre. Cuando ustedes piensan en la redención, esa obra se le atribuye particularmente al Hijo. Y cuando piensan en santificación, se le atribuye particularmente al Espíritu Santo. Intencionalmente he estado utilizando una palabra, particularmente. Porque, les pregunto, ¿quiere decir eso que en la creación solamente el Padre obró? No, cierto que no. Particularmente se le atribuye al Padre, pero dice la Escritura que todo es hecho por Él, por medio del Espíritu Santo. Por medio del Hijo, y el Espíritu Santo lo vemos en la creación empollándola. Dice Génesis 1:3, ¿no? Que Él se pasea, Él empolla la creación. La redención, quiere decir eso entonces que Cristo como que, oye, a mí se me ocurre como salvar unas personas, voy a ir y voy a salvarlas. No, los tres están incluidos, aunque la obra se le atribuya particularmente a una. Por ejemplo, la salvación, el Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, pero el Espíritu no envía a nadie para la salvación.
Los tres están trabajando en conjunto. El Padre envía al Hijo y el Hijo dice, ok, yo voy a hacer tu voluntad. Y el Hijo, después que hace, dice, ok, ahora voy a enviar al Espíritu Santo y el Padre también. Y los tres están perfectamente en sintonía. Aquí es donde, hermanos, hablaríamos, ojo a esto, de una subordinación funcional. Es decir, de lo que ellos hacen, de cómo trabaja el uno con el otro. El Hijo se subordina al Padre, pero para la obra de redención, pero no en esencia, porque es Dios. No es la herejía, eso fue una herejía que se llamó subordinacionismo. Después pudiéramos detallarla más. No es subordinacionismo. Hubo un padre de la iglesia Orígenes que por tratar de entender que el Padre era Dios, pero que el Hijo era diferente, entonces prácticamente, palabras más, palabras menos, dijo, el Hijo es creado, eternamente, pero creado. La sustancia del Hijo, la esencia del Hijo, no es la misma del Padre, está subordinada. Ya luego los seguidores terminaron diciendo, el Hijo es criatura. De ahí es donde vienen luego los arrianos. No, hermanos, es simplemente en que los trabajos que hacen se subordina el uno al otro. Vamos a hacer un examen para ver si entendimos esto que yo dije aquí. Trinidad ontológica, el ser de Dios. Trinidad económica, las obras de Dios, la manifestación. Vamos a hacer un examen. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Eso qué es? ¿Trinidad ontológica o económica? Levanten la mano los que digan Trinidad ontológica. Tranquilos, hermano. No van a ser disciplinados. ¿Será que el Hijo ontológicamente, o sea, el Padre es cabeza del Hijo ontológicamente, o sea, en la esencia, el Padre es como más esencia que el Hijo? ¿O en las funciones? ¿Trinidad económica o Trinidad ontológica? Arriésguense. No estamos tomando nota. ¿Qué dice el hermano Orlando? Ontológica. ¿Qué dice el hermano Carlos? Económica. ¿Qué dice el hermano Adolfo? ¿Económica o ontológica? Económica, dijo por ahí una hermana. Trinidad económica. Porque se refiere a la obediencia de Cristo al Padre para nuestra salvación. Si fuera ontológica, estaríamos diciendo entonces que Cristo es menos Dios que el Padre. Si fuera ontológica, sería menos Dios que el Padre. Cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, económica, ontológica. ¿Cuál? Ontológica. Bien, hermana, Trinidad ontológica. Cristo dice, yo y el Padre somos uno. Y estaba como hombre. Estaba en su encarnación, en su humillación, pero él reconoce, somos uno. Yo no soy menos que él. El mismo Cristo luego dice, he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. ¿Ontológica o económica? Ah, ya lo aprendieron. Económica. Cristo está sujeto al plan diseñado por el Padre y además no está exaltado. Un testigo de Jehová fijo le saca ese versículo, fijo. Y yo les conté, hermano, escuché el testimonio de no lo escuché directo, alguien lo hacía la referencia a él, de un testigo de Jehová que se convirtió al cristianismo, o sea, se volvió trinitario. Y la carga que él tuvo para su vida cristiana fue aprender bien la Trinidad para entrenar a los cristianos, porque cuando él era testigo de Jehová, él se burlaba, él disfrutaba, volviendo pretzel, decía él, o sea, un enredo. Él decía que volvió un pretzel a un cristiano en 15 segundos. Entonces nosotros decimos iglesia trinitaria, y viene un testigo de Jehová, nos abre ese versículo, y ya. No, pues sí, es que no era tan Dios como el Padre.
no, es que se presenta de manera distinta y nos quedamos ahí enredados. No, con toda la autoridad le podemos decir, esto habla de la Trinidad económica, para que parezcan más así, como que meter presión. Pero si se te olvidó el término económica, tú simplemente le dices, se está sujetando al Padre por el plan de redención, pero Él y el Padre son uno. Es simplemente en sujeción al plan de salvación, porque el Padre fue el que dijo, y el Hijo, el que dijo hagamos el plan, y el Hijo se sujeta en venir a morir por ese plan. Vamos ahora, hermanos, en lo que nos resta de tiempo, voy a volver un poquitico nomás a mostrar lo de la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Entonces, ontológica, la esencia de Dios, y nos habla de los atributos personales de cada uno. Sabemos ahí que el Padre es el que engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu procede. Primera, segunda y tercera persona. Pero lo económico es cómo se relaciona para con nosotros, para la creación, para la redención, para la salvación, para todo. ¿Cómo es que nosotros percibimos a Dios? Lo otro es cómo es Dios mismo dentro de Él. Bien, entonces vamos ahora a simplemente ver cada uno por separado. Y ahora sí vamos a empezar a comprobar todo lo que he dicho por las Escrituras. El Padre, la primera persona. Prestemos atención al término. El término Padre se usa de Dios en diferentes modos. Vamos a Santiago 1. Santiago capítulo 1. Alguien que por favor me lea el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien, gracias, pastor. Dice, toda dádiva desciende del Hijo, del Espíritu, desciende del Padre de las luces. Todas las obras, hermanos, provienen del Padre. De ahí que podemos decir, pensando en la Trinidad económica, que todo es hecho de Dios Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Esa frasecita la voy a estar repitiendo mucho. Y aquí vemos que el Padre es la fuente. Toda obra que nosotros percibimos de la Trinidad, dice, proviene del Padre. El término Padre también es utilizado en relación con nosotros como sus hijos. Podemos ir entonces a Mateo capítulo 5, 45. Una dama que me ayude. Ahí dice, vuestro Padre, pensando en nosotros como sus hijos, Él es nuestro Padre. Y más importante aún, en su relación con la segunda persona de la Trinidad, Juan 1:18, versículo precioso, yo lo leo, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tengan en mente ese unigénito, único engendrado, unigénito. Tengámoslo ahí un momentico, ahorita volvemos. Pero vean que entonces Padre, otra vez, proveniente de todas las cosas, un Padre que da, Padre como nosotros sus hijos y Padre en la relación con su Hijo Jesucristo. Prestemos la atención ahora en cuanto a lo que decíamos ahorita en la Trinidad ontológica, ese atributo distintivo del Padre. O sea, lo que lo hace a Él, al Padre ser Padre. Entonces, negativamente hablando, Él no es engendrado. Positivamente hablando, Él engendra y de Él procede el Espíritu Santo. Eso es algo que solamente Él hace. Pero, ahorita lo vamos a descifrar más, puesto que el Hijo también envía al Espíritu Santo, entonces diríamos que estrictamente hablando, el atributo distintivo del Padre es engendrar. Solamente el Padre engendra. Decíamos ahorita, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el único engendrado, el que el Padre engendró. Eso no puedo abrir más la Biblia a buscar donde dice que el Padre no engendra porque no aparece. Siempre aparece es que el Hijo es el engendrado del Padre. Y vimos ahorita Juan 1:18. Y veamos ahora la obra o la función
distintiva del Padre, la Trinidad económica. Miren, les voy a estar poniendo siempre para recordar eso. La Trinidad ontológica, el ser, engendra. Trinidad económica, funciones. ¿Cuál es la función del Padre en la Trinidad? Como Santiago 1:17 nos lo dijo ahorita, toda obra, Él es la fuente. Él es se lo pongo en mayúscula, el desde que parte todo. Toda obra es hecha desde el Padre. Particularmente se le atribuyen las obras de creación y providencia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el 3 aparece el Espíritu Santo. Entendería que el Padre es el que se está describiendo ahí como el creador. Particularmente. No es que solamente Él hace la creación. Particularmente se le atribuye. Voy a mantener este mismo esquema con cada una de las personas. En el pacto eterno, ¿qué es el pacto eterno? Un varón que me diga qué es el pacto eterno. Yo esta mañana que estaba repasando dije, yo voy a hablar del pacto eterno. ¿Qué es el pacto eterno? El pacto eterno de la redención. Muy bien, el acuerdo antes de la fundación del mundo en el que Padre, Hijo y Espíritu Santo acordaron la salvación de los perdidos, de los escogidos. En ese pacto, hermanos, Él, o sea, el Padre, es el que tiene que ser vindicado. Miren el texto, ya se los muestro acá. Se lo muestro en pantalla. Miren Juan 6:38 al 39. Dice Cristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Notan que Cristo viene a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Hubo un acuerdo, en ese acuerdo se dijo que tocaba hacer algo, el Padre es el que dijo que era lo que tocaba hacer, Cristo viene a hacer eso que el Padre dijo. Más claramente Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, hablando de Cristo, ojo esto, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, habla Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, en la Trinidad, el Padre es el que tiene que ser vindicado. O sea, el Padre es el que su justicia dice, debe morir el pecador. Tiene que ser mi justicia satisfecha y Cristo viene. Como decía el texto, no, sacrificio y ofrenda no te agradaron, entonces tomé el cuerpo para hacer tu voluntad. Cristo viene a hacer el sacrificio por nuestros pecados que satisface la justicia de Dios Padre. Y aunque hoy no me voy a detener en eso, pero vamos viendo, hermanos, cómo la Trinidad tiene que ver con la doctrina de la salvación. Es que la Trinidad es importante, porque nuestra salvación depende de que Dios sea trino. Si no, Cristo vino a morir para satisfacer la justicia de quién. Vino a morir en representación de quién. No, la Trinidad, perdón, la salvación sin la Trinidad no tiene ningún sentido. De eso no me voy a enfocar hoy, pero vale la pena la aplicación. Entonces, hermanos, en la salvación diríamos que el Padre es el diseñador. Él es el diseñador de la salvación. Él es el que traza el plan. Él es el que dice que se va a hacer. El Hijo viene a hacer la voluntad del Padre. ¿Ven, hermanos, cómo podemos apreciar estas distinciones tanto ontológicas como económicas en la Trinidad? O sea, eso de 3 tiene sentido. Eso de 3 no es, pongamos 4. Y no importa a cuál te refieras, no, sí importa a cuál nos referimos. Otra pequeña aplicación rápido, para tenerlos apasionados con esta diferencia, hermanos. Nunca oren, Señor Dios, Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz. Algo que sucede mucho. Eso es un error. Porque el que murió en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Eso es una herejía. Se le llamó patripasionismo. Sabelianismo también. Entonces, hermanos, o sea, por eso es que estamos estudiando esto. Porque somos una iglesia trinitaria, no es por enredar el asunto, ¿no? Yo creo que esto nos está aclarando más el asunto. Yo disfruté mucho este estudio.
Pasemos a hablar del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El término Hijo se aplica para significar, entre las diferentes cosas, por un lado, su naturaleza divina igual a la del Padre. Acompáñeme a Juan. Ve que uno escucha Juan 5, uno escucha que Él es el Hijo y uno de pronto piensa, Él es menos Dios, es más importante el Padre, porque en nuestras relaciones humanas el Padre es más importante. Pero Juan 5:18, miren, yo creo que ustedes se han dado cuenta que a mí me encanta citar incrédulos. Cuando yo veo que un incrédulo dice algo, una verdad bíblica, yo digo, si el incrédulo lo dice, ahora cuánto más el creyente. Aquí miren lo que los fariseos dicen. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían que decir hijo de Dios no lo hacía menos. Por ahí hay un montón de gente que dicen, Él es menos porque es hijo de Dios. Sus propios enemigos entendían que ser hijo de Dios implicaba ser igual a Dios. Así que hijo de Dios no es que era menos, es que es igual a Dios. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué recito ese texto, hermanos? Porque ese texto significa que el Hijo era hijo antes de nacer. Ojo ahí. El Hijo era hijo antes de nacer. ¿Por qué? Dios envió a su Hijo. Dios no envió envió a la segunda persona para que se volviera su Hijo. No, Él ya era su Hijo. Porque eternamente Él es el engendrado. Si Cristo hubiese empezado a ser engendrado cuando nació, entonces cambió. Su esencia cambió. Su atributo personal, ¿recuerdan? El atributo personal es el eternamente engendrado. O sea, si nosotros íbamos a la eternidad, vemos al Hijo. Él no empezó a ser hijo, Él siempre ha sido hijo. El texto de Miqueas 5:2, cuando habla de que algún día en Belén de Efrata nacería, dice, y sus salidas son desde la eternidad. Entonces, un texto que habla de que va a nacer dice, pero es que está desde la eternidad. Cristo es Dios eterno. Término hijo se utiliza para hablar de su relación distintiva como hijo de Dios. Aquí, hermanos, otra vez Juan 1:18, ya lo vimos, el unigénito hijo. Esa palabra, esto tiene bastante que discutir, no me voy a detener mucho. Sin embargo, vamos moviéndonos a Hebreos 11. Pero uno lee que dice el unigénito. Normalmente entonces pensamos, entonces Jesús es el único hijo de Dios. Como queriendo decir, Dios no tuvo 2 hijos ni 3 hijos, sino que tuvo solamente un hijo. No es correcto esa forma de interpretar, porque Hebreos 11:7 dice, 11:17, escribí mal la cita. 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Pregunta, ¿fue Isaac el único hijo de Abraham? No. Por lo menos antes de él ya había tenido uno y después tuvo más. Entonces, unigénito no cuadra aquí. Si tomamos unigénito como el uno, o sea, como en cantidad, uno no tuvo 3, tuvo 1. No. Unigénito realmente aplicado a Cristo, aplicado aquí a Isaac, se está refiriendo al único en su clase. El único que tiene su misma naturaleza, porque nosotros somos hijos de Dios, pero Cristo es el único en su clase, porque solamente Él es Dios. Tiene la misma esencia divina. Y en el sentido de su natividad, ya refiriéndose también, claro, a que nacería. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
cuando se está hablando de la profecía del nacimiento. Será llamado Hijo de Dios, la profecía del nacimiento. Entonces el término es aplicado otra vez para referirse a Él como Dios, en la misma naturaleza, su relación distintiva como Hijo de Dios y su nacimiento. Y aquí, metiéndonos en la Trinidad ontológica, veamos el atributo distintivo del Hijo: ser eternamente engendrado. Miren que digo, hermanos, eternamente. Cristo, antes de todas las cosas, era engendrado. Nosotros pensamos en engendrado en que tuvo que tener un inicio, ¿no? O sea, decimos un padre engendra a su hijo. Pues yo engendré a Abby, no sé, hace 4 años y medio. No, no es eso lo que quiere decir, hermano. Cuando le hablamos del padre engendró al hijo, no es que hubo un momento, así sea miles y millones de años, en el que solamente estaba el padre y engendró al hijo. Ya no es Dios, ya no es eterno. Nos habla de la relación. Por eso se llama padre, por eso se llama hijo, porque él lo engendró. También es llamado filiación, pero dejémoslo como engendrado. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo, a su unigénito, a su único engendrado, al de su misma clase, su monógenes, el único en su clase. Y el mismo que dice que envió a su hijo, Juan 1:1, dice que en el principio ya era ese verbo. ¿Ve? O sea, Juan entiende que engendrado no quiere decir que empezó a existir, porque el mismo que dice que fue engendrado también dice: en el principio era el verbo. El mismo autor, él entiende que eso no significa que fue creado. Dice que es engendrado, pero no dice que fue creado. Es un engendramiento de subsistencia, no de esencia. No es que se convierte en menos Dios. Y su obra distintiva o su función distintiva: Él es el medio de toda obra. Él es como le pongo ahí en mayúscula, el mediante. Entonces todas las obras son del Padre mediante el Hijo en el Espíritu Santo. Ya que estamos, nos habíamos movido a Hebreos. Voy a leer solamente Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas han sido hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él. La obra de redención es particularmente aplicada a Él, y en ese pacto que les hablaba ahorita, Él es el que se encarna, muere y resucita. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es el Hijo el que se encarnó, el que murió y el que resucitó. El mismo Dios, pero la segunda persona. O sea que diríamos que Él es el ejecutador de la salvación. El Padre la diseña, recuerden, el Padre es el diseñador, el Hijo es el que la ejecuta. Él es el que viene a hacer, ok, ¿quieres la salvación? ¿Quieres que se haga un pago? Que yo ejecutaré todo eso. Viene y ejecuta todo el plan. Y finalmente, la tercera persona, el Espíritu Santo, que puede significar viento, pero el adjetivo santo ya nos dice a nosotros, no es una fuerza, es una persona. Espíritu Santo también nos habla, hermanos, de la espiritualidad de Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu. Cuando le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu. El Espíritu Santo precisamente representa muy bien, o explica, define muy bien esa espiritualidad de Dios. A uno le encantaría, para sustentar la Trinidad, que así como el Hijo nos queda fácil decir, es una persona porque se apareció, cabeza, brazos, piernas, y como para nosotros persona es eso, nos encantaría que el Espíritu Santo también lo viéramos así en las Escrituras, porque para nosotros persona es cabezas, manos, cuerpos, pies. Por eso les decía al principio, ¿no? Él es una persona, espíritu, no cabeza, manos, pies, ¿no? Es espíritu. En un momento dice que descendió en forma de paloma, pero no creo que eso signifique que en el cielo está una paloma. Simplemente Él es espíritu. Es Dios y personal. No es una energía. Aquí voy a mostrar un versículo simplemente por agregar. Eso ya lo vimos bastante hace 8 días.
sustentando que Él era Dios y que era una persona. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David reconoce que ser echado de delante de Dios es quitársele el Espíritu, porque el Espíritu es Dios, es persona. El texto de Juan 14, ya lo habíamos analizado. Me interesa solamente agregar aquí que el Espíritu es diferenciado de su poder, porque los testigos de Jehová, ¿qué dicen que es el Espíritu Santo? Una fuerza. Es el poder de Dios manifestado. Bueno, listo, dejémoslo así. Ok, es el poder. Vamos a ver cómo encaja eso en por lo menos 2 versículos. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si el Espíritu es el poder, diría demostración de poder y de poder. Eso queda tonto. ¿Cómo traduciríamos eso? Si el Espíritu no es una persona, sino es un poder, entonces diría el poder del poder o la fuerza del poder. Y Romanos 5:15-13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces diría por el poder del poder. Eso no tiene ningún sentido. Dice poder del Espíritu Santo o espíritu y poder, porque la persona tiene poder. El Espíritu es una persona. Quise agregar este argumento más a los que vimos hace 8 días. El atributo distintivo del Espíritu, o sea, en la Trinidad ontológica, en esa esencia, cómo es que Él se relaciona con los demás. Él es, el distintivo de Él es proceder eternamente. Y el texto de base en esto es Juan 15. Vamos allá. Juan 15:26 es el texto que nos demuestra la procesión eterna del Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, noten cómo Cristo dice del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ese es el texto por excelencia que nos dice que el Espíritu procede del Padre. No vamos a hablar de eso, pero un tremendo debate, un momento en el que la iglesia se fraccionó. Eso fue como en el año, sí lo tengo aquí anotado, en el año 1054. El gran cisma, donde salió la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, que seríamos nosotros. La iglesia de Oriente sería la iglesia ortodoxa. Se dividieron por algo que se llamó la controversia filioque, cláusula filioque, porque en los concilios históricos se decía que el Espíritu procede del Padre, así decían. Pero un momento que se hizo una traducción, por allá como en el 580 y tanto, y se le agregó y del Hijo, filioque en latín. Filioque quiere decir y del Hijo, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Se dividió la iglesia. Se formó tremenda cisma y unos agarraron para un lado y otros agarraron por el otro, porque todos dos reconocían que procedía del Padre, pero solamente la iglesia occidental, de donde nosotros venimos, reconocía y del Hijo. Aquí dice que Cristo lo enviará del Padre y después dice que procede del Padre. En otros textos, como Romanos 8:9, no vamos allá, pero dice, sí, creo que Romanos 8:9, dice que se habla del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Entonces son argumentos que nos prueban que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Por eso es que Él es tercero, hermanos. Porque tanto el Padre como el Hijo lo enviaron, lo expiraron, se pudiera utilizar el término, y Él procede de ellos dos. Otra vez, es una procesión de subsistencia, no de esencia. O sea, Él no está diciendo, ay, yo soy el que procedo, no, yo ya no soy tan Dios. No, Él no hace eso. A nosotros nos parece, no, que no sea tercero, eso suena como que es menos. No, hermano. En la esencia, ontológicamente, eso no lo hace menos, es igualmente Dios. Se relaciona eternamente como el que procede. Y ya, en último lugar, hermanos, veamos la función o la obra del Espíritu en la Trinidad económica. Él es el final de toda obra. Él es el en
de las obras trinitarias. Otra vez, todo es desde el Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios todas las cosas. Juan 1:3 nos dice que Cristo es, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y Génesis 1:3 vemos que el Espíritu se paseaba por toda la tierra, que quiere decir como que la empollaba. Entonces como que Él lleva al final toda la obra trinitaria. De manera particular se le atribuye la inspiración de las Escrituras. Uno no puede decir por amor a la Trinidad es que Jesús inspiró las Escrituras. No, es una obra del Espíritu Santo particularmente. La capacitación a Cristo. Él es el que lo engendró, lo llevó al desierto, le dio poder, lo sostuvo en la cruz, lo resucitó. Hizo los milagros por el poder del Espíritu Santo, Hechos 10:38. O sea, todo el ministerio de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y Él no está, ay, que yo soy el tercero, yo soy el menos. O Cristo diciendo, ay, es que ¿por qué conmigo? No, es que son las funciones intratrinitarias. En el pacto, se le atribuye también la regeneración, o sea, pasarnos de muerte a vida, y se le atribuye la santificación, el espíritu de santidad, dice la Escritura. En el pacto eterno, entonces, Él es el que aplica todo lo realizado. Entonces, el Padre dice, salvémoslo. Cristo dice, yo lo ejecuto, y se queda ahí. Entonces, el Espíritu Santo dice, ok, yo tomo eso y yo lo aplico. Él es el aplicador de la salvación. ¿Ven, hermanos, qué maravilla cómo la Trinidad? Qué maravilla, hermanos, cómo opera nuestro Dios trino. Aquí no estamos complicando las cosas. Vean, es como Dios nos enseña que Él hace todo y es delicioso. Amén. Un repasito rápido, hermanos. Pregunta: ¿Dios es un solo ser, pero tripersonal? Llegaste un poquito tarde. Dios es un solo ser tripersonal. El error sería decir, Dios es una sola persona, tres seres. Dios es un solo ser tripersonal. ¿Por qué el Padre es primero? ¿Por qué? No alcanza a escuchar. Porque engendra. ¿Por qué el Hijo es segundo? Porque es el engendrado del Padre. ¿Y por qué el Espíritu Santo es tercero? Porque procede del Padre y del Hijo. ¿Ven que saben qué es la Trinidad ontológica? Solo que ese término los asustó al principio, sí la saben. Y ya lo entendemos un poquitico más porque es más. Si todos son Dios, ¿por qué el Padre se describe como cabeza de Cristo? Como si fuera más importante, más autoridad. ¿Por qué? Pasaron Trinidad ontológica por la Trinidad económica. Las funciones, cómo ejecutan las obras, y Cristo se sujeta al Padre para hacer el plan de salvación. Y eso no lo hace menos Dios. Esto incluso, hermanos, tiene aplicación para el matrimonio. Entonces uno mira la Trinidad. Damas, miren la Trinidad, y Cristo ni el Espíritu son menos y están contentos porque una mujer ha de sentirse humillada, pisoteada, machista, heteropatriarcado, etcétera, cuando la misma Trinidad lo hace. Entonces, miren, aprender Trinidad ayuda en el rol del hogar. No se queda en el seminario, se queda en la vida práctica. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por mostrarnos un poquito más de ti. Gracias por correr el velo de nuestro desconocimiento y dejarnos contemplar un poco más de tu gloria. Señor, eres maravilloso, nos emocionamos a aprender de ti, queremos seguir aprendiendo más de ti. Danos, por favor, disciplina, amor, pasión por ti, para contemplarte más como el Dios Trino. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y por la intercesión del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, hermana.